Sean todos bienvenidos a un nuevo mes y con un nuevo tema que ha puesto en el Espíritu del Señor, dado no solo a los tiempos que vivimos, que nos despierta diferentes tipos de emociones. El ser humano está hecho de emociones y se requiere de tener no solo dominio propio para no entrar en caos, sino de algo mucho más profundo, y es tener conocimiento del contraste que hay en nuestro interior y lo que demanda a hacer la palabra para poder exteriorizarlo. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado el devocional. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional y la espiritualidad no son cosas opuestas, sino que en Cristo pueden complementarse para que usted aprenda a vivir con madurez, en paz y en equilibrio. Por eso es importante en lo que respecta a los procesos que tienen que ver con las emociones, si somos o no capaces de expresarlas de una manera correcta. Hay 3 versículos bíblicos que nos acompañan este tema, pero hoy trataré uno en especial donde Jesús nos muestra que también tuvo emociones y que su ejemplo es el que nos lleva a entender cómo tratarlas. A esto es a lo que llamamos entonces inteligencia emocional. Es reconocer cuál fue el diseño de Dios en nuestras emociones, porque una verdad es que la Biblia no niega las emociones y el versículo en el que hoy nos respaldamos está en San Juan 11:35, porque la Biblia nos dice, Jesús lloró. Imagínense, Jesucristo, el mayor y mejor hombre que pisó esta tierra, nos demostró que el llorar es también cosa de hombres. Este versículo describe el momento en que Jesús, ante la tumba de su amigo Lázaro, llora por la muerte de su amigo, por el dolor de sus hermanas Marta y María. Y aunque sabía que él iba a resucitar a Lázaro, Jesús lloró por compasión y por amor. De esta manera nos muestra el ejemplo de la empatía con respecto al sufrimiento humano. Juan 11:35, donde nos habla de Jesús llorando, nos muestra que Él asumió plenamente la naturaleza humana, que era sensible, que sentía dolor. Por eso esta palabra nos enseña que no hay una contradicción entre ser espiritual y sentir emociones humanas, pero sí nos enseña la palabra que debemos aprender a tener dominio de ellas. El llanto de Jesús, a pesar de el poder divino y del conocimiento de que Lázaro volvería a la vida, revela la profunda humanidad y la empatía, que es lo que nos enseña a tener con el dolor ajeno, un corazón compasivo como el de Cristo. Jesús sabía que resucitar a Lázaro traería alegría, pero él compartía era el dolor y el sufrimiento que sentían sus hermanas. Por eso revela a Cristo que no le es indiferente nuestro dolor, que aunque Él conozca el final de la historia, Él también se preocupa por nuestras emociones. Dios se compadece de nuestras lágrimas. Dios camina con nosotros en medio del dolor. Por eso necesitamos tener la validación de las emociones. Llorar no es falta de fe, porque Jesús, siendo perfecto, mostró sus emociones sin pecar. El hecho de expresar tristeza o el hecho de podernos quebrantar no significa que seamos débiles espiritualmente.
sino que podemos tener esa autenticidad, podemos sentirla ante Dios. Ser auténticos es ser expresivo con nuestras emociones. ¿Cuántas veces usted ha venido ante Él y se ha quebrantado? El amor como base de sumisión. Por eso el llanto de Jesús está conectado con el amor. En Juan 11:36 dice, mirad cómo le amaba. Su misión no era solo mostrar el poder, era revelar que había un Dios cercano que amaba profundamente. Y por eso esto nos enseña que el ministerio verdadero se mueve desde la compasión, no desde el espectáculo del poder. Hay un contraste entre las lágrimas humanas contra la esperanza eterna. Las lágrimas de Jesús mostraban el dolor humano frente a la muerte. Y la declaración que Jesús hizo de yo soy la resurrección nos muestra la respuesta divina frente a la muerte. Cristo nos enseña hoy que hay espacio tanto para el llanto humano como para la esperanza eterna. Entonces, ¿está bien llorar ante la pérdida o ante el dolor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios valida tus lágrimas. También porque debemos acompañar a otros con compasión, así como Jesús mostraba acompañar a Marta y a María, sentía el dolor que ellas también sentían. Recordemos siempre que aunque hayan lágrimas, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay una vida eterna, una vida nueva. Por eso Jesús lloró porque nos ama, porque se identifica con nuestro sufrimiento, porque quería mostrarnos que la fe no elimina la sensibilidad, sino que la redime con esperanza. La gente que estaba presente notó el llanto de Jesús. Por eso dicen, mirad cómo le amaba. Mientras que otros se preguntaron por qué no había impedido la muerte de Lázaro, por qué la había permitido. Pero este versículo es un poderoso ejemplo de compasión, de la capacidad que tenía Jesús para sentir y para compartir ese dolor humano. Usted hoy está parado también en un ejemplo que tiene que aprender a imitar. Si bien también nos muestra que se requiere cultivar la autoconciencia espiritual. La inteligencia emocional comienza con saber quién eres, qué sientes, qué eres capaz de exteriorizar, qué eres capaz de controlar. En Cristo tu identidad no depende de las circunstancias ni de aquello que los otros piensen. Hay un versículo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes de que reacciones, haz una pausa y pregúntate, ¿esto que siento es lo que refleja mi identidad como hija de Dios, como hijo de Dios? ¿Acaso aquí está respondiendo el Espíritu o acaso está respondiendo mi carne? Por eso, practicar el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5:22-23. Allí está hablando de la templanza, el autocontrol. El dominio propio no es reprimir tus emociones, es canalizarlas bajo la guía del Espíritu Santo. En Números 20:10-12 dice que Moisés perdió el dominio cuando golpeó la roca y eso le costó tener que entrar en Canaán. Ora antes de responder, incluso en medio de una discusión. No te enfrasques en discusiones, enfráscate en orar, enfráscate en ese momento en aprender a respirar, a detenerte, a inhalar profundo y a decir internamente, Señor, guíame en este momento. Por eso, la empatía con el carácter de Cristo. La inteligencia emocional requiere aprender a ponernos en el lugar del otro. Así como Jesús se puso en el lugar de Marta y de María, Jesús mostró compasión siempre por los enfermos, por los pobres, por los pecadores.
Dice la palabra en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Antes de juzgar, ora, Señor, dame tus ojos para ver a esta persona como tú la ves. Aprendamos a quitar el dedo señalador y aprendamos a ver con misericordia, con compasión, con bondad. Las relaciones sanas traen perdón, pero las emociones se dañan más cuando en las relaciones no tenemos control. La espiritualidad madura ayuda a sanar las heridas y a establecer límites sanos. Así que hay un ejercicio espiritual y es que cada noche tú hagas un examen de tu conciencia. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿Y de quién necesito también pedir perdón? Dedica 5 o 10 minutos al día, léete un salmo en voz alta y ora con él. Aplícalo a las emociones del momento y verás que pronto llegará el gozo a tu alma. Necesitas aprender a ser transformado por la palabra. No olvide compartir este mensaje. Y si se perdió alguno de un día anterior, ahí, en ese mensaje que hoy le llegó, dice ver canal en la parte inferior en un color verde resaltado. Pique allí y usted podrá ver todos los que he compartido. Bendiciones.